Bienvenidos todos otra vez al estudio de la vida de Cristo. Qué gusto me da estar con ustedes otra vez. Y ahora vamos a estar en Mateo capítulo 20. Inmediatamente vamos a comenzar la enseñanza en Mateo 20. Si se acuerdan, en la clase que vino antes hablamos del rico, que fue gobernador y rico, joven pues. Y rico nos dicen en diferentes lugares que era joven, era rico y también era gobernador, tenía una posición en política. Y hablamos de él. Lo que decía Jesús ahí es que pues vino este hombre a Jesús y él le dijo a él, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino del cielo? Y Jesús le dijo a él, pues, que cómo lo mires en la ley. Y él dijo, pues de obedecer, y él repasó pues los 10 mandamientos y le dijo el joven a Jesús, pues estas cosas las he hecho de mi juventud y para arriba, ¿qué más me falta? Obviamente él tuvo un sentido de que le había faltado algo, aunque él en su punto de vista había obedecido toda la ley. Jesús entonces viéndolo, llamándolo, le dijo, vende todo lo que tú tienes y ven y sígueme a mí. Y con esto entonces tendrías esto. Lo que Jesús le decía a él es que lo que tienes tú, que eres codicioso y tus riquezas pues te están, tú quieres más a tus riquezas que quieres tú ser o entrar en el reino del cielo. Y este es el problema que tú tienes y es por eso que vienes a preguntarme esto. No lo dijo así, pero el sentido es así. ¿Y qué pasó? Pues este joven se fue de él y se puso su cabeza para abajo y se fue de él y pues ya no tuvo. Y con esto Jesús vio a los discípulos y él dijo esto. Y aquí vamos a comenzar. Él dijo que muy difícil porque un rico entraría pues al reino del cielo. Y aquí vemos en 19 y versículo 24. Y además os digo que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo estas cosas se espantaron de gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y es exactamente el punto. ¿Cómo es que un camello puede ir en el ojo de un aguijón, de una aguja, pues es imposible. ¿Cómo es que un camello puede traspasar a una aguja pues chiquitito, verdad? ¿Y cómo es que un camello puede pasar por eso? Pues es imposible. Eso es exactamente el punto. Jesús dice que es imposible para que un rico entre con su riqueza pues al reino del cielo. Y aquí vamos a comenzar entonces la plática porque aquí preguntan los apóstoles ciertas cosas que con esto Jesús comienza más enseñanza y nos da una parábola y todas estas cosas. Así que vamos a orar primero y nos vamos a meter en esta plática. Gracias Señor por esta clase, gracias por tus misericordias en nuestras vidas. Gracias Señor por tu gracia. Nos enfocamos ahora en tu misericordia, tu gracia. Lo que nos viene después de esta vida, pues eso está en sus manos, Señor. Nomás te damos gracias de que tú viste a nosotros como gente que aunque éramos pecadosos por el arrepentimiento de nuestro corazón, nos viste pues dignos a recibir la vida eterna. No por nosotros, sino porque tú viniste a sacrificarte por nuestros pecados y por ese sacrificio solamente y suficiente somos salvos y te damos gracias por esto. Y ahora que vemos a las Escrituras y nos damos cuenta de estos eventos que pasaron este tiempo, nos juntamos todo esto para desarrollar una enseñanza y pensamiento. Ojalá y que con esto se daría gusto a ti y de que nos da sabiduría a entender estas cosas bien. Gracias por este tiempo. Bendícenos, deme sabiduría. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos aquí en 25. Sus discípulos oyendo estas cosas se espantaron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues sí. La pregunta entonces es obvia. Si es que Jesús dijo que es más posible pues que un camello pasa por el ojo de la aguja que un rico pues entraría en el reino del cielo. Él está diciendo que es imposible. ¿De qué manera es imposible? Porque el rico depende de su riqueza, depende de lo que él ha hecho, depende de lo que uno ha hecho y vamos a desarrollar la enseñanza bíblica de las riquezas. Pero al principio ahorita queremos entender que eso es lo que decía él. Entonces los discípulos viendo y escuchando estas cosas decían ellos, bueno pues si este rico que tiene tanta riqueza y posición y tiene todo esto, ni jamás puede
de que es más fácil que un camello haga esto que entre en el reino del cielo. Entonces, ¿quién? Si él no lo puede hacer, ¿quién lo puede hacer? Exactamente el punto de que es imposible para que el ser humano, siendo rico o no, entra en el reino del cielo con sus bienes o con sus acciones o con sus obras. Es imposible, no es posible hacer estas cosas. Y el rico aquí en esta situación caracteriza pues la gente que por sus propias acciones o por su nivel en el Estado o en la sociedad o por su riqueza o por lo que ellos pues pueden hacer, que piensan que por esto ellos son dignos para ganar el reino del cielo, cual no es cierto eso. Y Jesús aquí comienza a desarrollar estas cosas porque aquí dijeron, bueno, pues, ¿quién podrá ser salvo? Pues nadie. Seguimos. Y mirándolos, Jesús les dijo acerca de los hombres, y Él los dijo directamente. Tal vez se anotó Jesús que todavía no entendían. Entonces, Él tuvo que decirlo directamente. Y Él dijo aquí, acerca de los hombres imposible es esto, mas acerca de Dios todo es posible. Para que el ser humano, siendo rico o no, entre en el cielo por sus bienes y por sus obras, es imposible. ¿Por qué? Porque cada hombre es pecador. Si hubiera hecho el hombre todo bien, perfectamente, todo el tiempo en que uno está vivo y nunca fallar ni una sola vez, ¿podría ir al reino del cielo? Pues sí. La cosa es que no es posible para el hombre porque vivimos con esta carne y sabemos que somos pecadores. Tenemos esa naturaleza. Así que para el hombre eso es imposible, pero para Dios es todo posible. ¿De qué manera? Porque Dios puede, siendo Dios, Él puede decidir quién es salvo y quién no lo es. Además, no solamente eso. No es que Dios nos dice, pues, ustedes han tratado, está bien, yo los perdono de lo que han hecho de mal y pueden ir al reino del cielo. No es así, sino que Jesús ganó la justicia que el hombre no pudo hacer. Jesús, teniendo cuerpo y teniendo la carne que Él tuvo siendo hombre, aún no pecó y aún que fue tentado y todo eso como los demás, pero nunca pecó. Eso entendemos en el libro de Hebreos, cual dice que no tenemos un sumo sacerdote cual no se toca con los sentidos de nuestras enfermedades, sino de que en todos puntos fue tentado, tanto como nosotros, pero sin pecar. Y ahí está la diferencia. Jesús entonces entiende lo que es ser tentado para pecar, pero Él nunca hizo el paso para pecar. Entonces Él vivió la vida perfecta. Lo que para el hombre fue imposible, Jesús, pues, el Dios encarnecido, hizo esto y ganó esa victoria. Entonces, en realidad, más fácil es para que un camello pase por el ojo de una aguja que el hombre vive toda su vida aquí en este mundo sin pecar. Pero para Jesús, para el hombre, pero para Jesús y para Dios, pues, en la persona de Jesús, es posible. Así que esto está reconocido. 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros, y Pedro bendice su corazón. Él está viendo lo que está pasando aquí. Él está viendo rico hombre con nivel, con alguien pues que es grande, pues este hombre era rico, él tenía nivel en la sociedad. Y Pedro viéndole a él, de que él no quiso dejar de sus riquezas y de que él fue triste se fue de Jesús y Jesús con esto dijo esto. Pedro, en vez de decir, no, pues sí es cierto, que es imposible que nosotros ganáramos pues el reino del cielo, de que nomás es por la misericordia de Dios y su gracia y es todo. En vez de pensar así, él dijo, no, pues él no se ha dejado, pero nosotros sí. Este hombre no quiere dejar su riqueza, pero nosotros sí. Entonces, de que él no dejó, pero nosotros no somos como este hombre. Nosotros sí dejamos de las cosas del mundo. Y por eso pregunta aquí 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro aquí, aunque él pues dijo lo que dijo, pero no entendió el sentido de la situación. Jesús no está diciendo aquí que los que han dejado ganarían en este lugar en el reino del cielo y los que no dejan no es el punto, eso no fue el punto, pero se le escapó porque él estaba viendo las cosas para su ganancia pues de ese punto de vista. Bueno, Jesús quería de que no lo vieran de esta manera, si lo vieran de otra manera porque no tenían ese sentido. Mal, entonces él quiere tener cosas no aquí en el mundo y él piensa que por dejar de estas cosas, no como este hombre, vamos a ganar mucha más riqueza, tal vez más rico que este hombre, y él lo quiso escuchar de la boca del Señor. Bueno,
que dijo, ¿cómo se responde Jesús de esto? 28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido cuando en la regeneración se asentará el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Aquí dice, en la regeneración, ahorita vamos a hablar de eso, y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto, a la vida eterna tendrá por herencia. Mas muchos que son primeros serán postreros, y los postreros primeros. Aquí Jesús responde a la pregunta de Pedro, pero con esa forma de responder. No solamente respondió de la pregunta, o contestó la pregunta, pero también nos habla de la regeneración y nos da doctrina. Ok, doctrina, y eso es lo importante aquí. Vamos a ver lo que dice la Biblia de la regeneración. Esta palabra regeneración quiere decir renovación. Es la misma cosa, regeneración, renovación. Pero esta renovación era algo que en la Biblia nos habla de la resurrección. La renovación del hombre pertenece a la resurrección, cuando el ser humano, el hombre, va a recibir un cuerpo nuevo y glorificado. Es por eso que él dice regeneración. ¿Qué nos dice entonces la Biblia de la regeneración? A eso nos vamos, aquí se habla, y por eso tengo aquí una línea de tiempo, ¿sí? Entonces ahorita estamos aquí hablando de esta cosa. Vamos a hablar de la regeneración. En Lucas 14 y 14 nos dice qué tipo de tiempo es esto. En Lucas 14 y 14, aquí dice Jesús, dice, y serás bienaventurados porque ellos no te pueden pagar, mas te será pagado en la resurrección de los justos. Ok, dice aquí, será pagado en la resurrección de los justos. Entonces, pagado. ¿Qué quiere decir pagado? Pues la resurrección se habla de pago, de un pago. Y es importante entender que los pagos que va a recibir uno no necesariamente están aquí en el mundo, aunque Dios también da vida abundante, y si no da, y es cierto que la ley de sembrar y cosechar obra en la vida de cada quien. Pero él está hablando pues de la resurrección del hombre, y es un tiempo de pago. Es un tiempo de pago. Es cuando Jesús va a dar todo lo que se tiene que dar, castigo, incluyendo castigo y todo eso. Va a ser el tiempo de eso. Es importante entonces entender que este tiempo de regeneración, lo que decía Jesús aquí, en la resurrección del hombre, va a ser un tiempo de pago, pues. Van a ser repagados ellos por haber hecho lo que han hecho aquí. Por eso dice Jesús que los que han dejado tierras, familia y todo eso para mí, van a recibir en la regeneración. Aquí nos dice en Lucas 14 que también es un tiempo de pago. Pero cuando ellos escucharon regeneración, hay que entender que los apóstoles aquí no tenían el Nuevo Testamento. No se había desarrollado Pablo toda la doctrina de la resurrección, lo que vemos aquí en 1 Corintios 15, en Filipenses 3, en el libro de Apocalipsis por Juan. No se había desarrollado. Solamente ellos tenían el Antiguo Testamento. Pero cuando ellos escucharon regeneración, no vemos que los apóstoles aquí dicen, regeneración, espérate. ¿De qué se habla eso? Por favor, maestro, díganos, ¿cuál es la regeneración? No vemos aquí que los apóstoles preguntan eso. Tiene que ser entonces que ellos ya sabían que cuando él dijo regeneración, no hubo malentendimiento, no hubo como que no sabían, como que la primera vez que le habían escuchado, no como en el libro de Hechos, cuando Pablo habló de la resurrección en capítulo 24 o 25, pienso, que cuando él se confrontó con los griegos en Atenia, ellos decían, resurrección, ¿qué es esto? Y vamos a hablar más de estas cosas. Más otros dijeron, no, pues este es un loco. Entonces, para ellos, escuchando resurrección, engendró en ellos el deseo de preguntarle a él cuáles son estas cosas. Pero no lo vemos aquí cuando él lo dice a los apóstoles. No vemos que ellos preguntan eso. No vemos que algunos dicen, no, pues este es un loco. Y los otros dicen, no, pues él, no sabe, queremos saber más de esto, díganos de la regeneración. Obviamente sabían. Entonces, ¿y dónde recibieron esta información? Pues del Antiguo Testamento. Obviamente, el Antiguo Testamento se habla de la resurrección y se habla de resurrecciones. Vamos a establecer esto entonces. En Salmo 16 y 10,
Aquí dice, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni darás tu santo para que vea corrupción. Obviamente aquí está hablando de la resurrección de Jesús, y aquí David, tantos años ante eso, aquí en Salmo 16 nos está hablando de la resurrección. Hubo resurrecciones también en el Antiguo Testamento. Los huesos de Eliseo se levantaron, eso es una forma de resurrección. Y entonces no es la primera vez que han escuchado de esto, de la historia y todo eso sí la habían visto. También saben que hay algunos que no se murieron físicamente, como Elías, y otros, y uno más, Enoch, pues no se murieron, se fueron directamente. Entonces es como una forma de resurrección, porque se subieron al cielo. Así que esta idea de que uno se muere, sé que con Enoch y con Elías no se murieron de esa forma, pero sí se fueron de aquí y se fueron para arriba. Y tenemos entendido también que a lo mejor tenían otro cuerpo, porque uno no puede existir pues en ese lugar sino que tenga otro cuerpo, porque este cuerpo es para destrucción, es corruptible, ¿verdad? Pero ellos en ese tiempo, para vivir siempre, tienen que tener otra forma de cuerpo. Entonces, en ese sentido, es como una resurrección. Pero aquí se habla de la resurrección de Jesús, ¿sí? De que Él se había resucitado, que Él iba a resucitar. Dice aquí que mi alma no se queda en el sepulcro, no verá pues la corrupción. Pero no solamente Jesús, nos dice aquí también en Isaías 38 y versículo 17, Isaías 38, 17. Aquí dice, he aquí amargura amarga para mí en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí dice que a los que son perdonados de los pecados no van a haber corrupción. Mi vida del hoyo de corrupción sería librado. Entonces aquí no está hablando necesariamente de Jesús, aunque incluye de Él, pero se incluye a todos los que tienen sus pecados perdonados. Eso no incluye a Jesús porque Jesús no tenía pecados, ¿verdad? Entonces esta resurrección, no viendo corrupción, se habla de las personas que son salvos. Obviamente en el Antiguo Testamento entendemos que hay resurrecciones. Y de que los apóstoles, escuchando a Jesús diciendo la regeneración, deberían ellos reconocer pues el sentido de esta cosa. Pero ¿cuál es el orden de las resurrecciones? Nos dice Pablo, cuando él desarrolló esta doctrina de la resurrección, esto se ve mucho en el libro de Hechos, pero llegamos a 1 Corintios 15, y aquí Pablo nos está desarrollando lo que es el sentido y la doctrina de la resurrección. Y aquí vemos en versículo 12, en 1 Corintios 15 y 12, dice aquí, a ver si lo encuentro, dice aquí, más si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, mejor dicho, resurrección. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, luego vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Así que se habla de la resurrección de Cristo, pero algunos han dicho que la resurrección no existe y que solamente Cristo va a ser resucitado y los demás no. Hubo una herejía en las iglesias al principio, cuales decían que la resurrección ya se había pasado. Y eso hablando de Cristo y de que los que somos en Él no vamos a ser resucitados o no vamos a irnos por esta resurrección o regeneración o renovación. Pero eso no es cierto, estaban en error y por eso dicen que es herejía. Porque la Biblia se habla de esto y de que si Cristo resucitó, eso quiere decir que nosotros nos vamos a resucitar también. Porque Cristo fue el primer fruto de la resurrección. Entonces la Biblia se habla de esto y no solamente nos habla de la resurrección, pero también nos habla del orden de la resurrección, cual también es importante para entender lo que Jesús dice seguido en Mateo 20. ¿Cuál es el orden? Pues vemos aquí que en 1 Tesalonicenses 4 se habla Pablo y se desarrolla pues lo que va a ser ese orden de resurrección y a cómo va a ser las cosas. Aquí vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13.
Tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Obviamente aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 dice que esto está hablando de la resurrección a los que están en Jesús. Que esa palabra en Jesús se habla de creyentes renovados del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la diferencia en los santos del Nuevo Testamento que en los del Antiguo Testamento es que en el Nuevo Testamento tenemos esto de que somos nosotros, mora pues Jesús en uno por la presencia del Espíritu Santo, cual mora en uno. En Efesios capítulo 1, 12 y 13 dice que los que han recibido la palabra de Dios, con esos están sellados con el Espíritu Santo de Dios, que mora en uno. Así que cuando uno es salvo, pues tiene el Espíritu Santo. Y eso es muy diferente, porque en el Antiguo Testamento, aunque el Espíritu Santo trabajaba entre sus santos en ese tiempo, pero no moraba en ellos. Esto es algo de regeneración, algo muy diferente. Y esto también está en el Antiguo Testamento también. Esta idea de que esta regeneración por el Espíritu Santo, como dice en Tito capítulo 3, de que somos regenerados ahora por el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo, pues, vemos también en Isaías 36, cuando se habla de que el Espíritu Santo iba a vivir, pues, o morar en la vida de uno. Y esos son los que están en Jesús. Entonces, primero Tesalonicenses, aquí cuando Pablo está hablando a esta iglesia, él está hablando de las personas en el Nuevo Testamento, cuáles son salvos, y por eso él dice la frase en Jesús. Así que él nos dice que los que son muertos, los que vinieron antes, van a resucitar primero. Por favor, entiende que eso es muy importante. Y luego los que entonces todavía están vivos, los que no se habían muerto, van a resucitar también. Esto es la resurrección que se encuentra aquí. Ahora, esto es el Antiguo Testamento. Esto es una línea de tiempo. El Antiguo Testamento está aquí, ¿ok? Después el Nuevo Testamento con Juan el Bautista, y aquí está la cruz, pues, el focus de toda la historia. Y aquí está el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se termina? No sabemos, ¿sí? Porque cuándo va a venir Jesús de nuevo tampoco lo sabemos. Y por eso es un estrecho de tiempo que no se reconozca, no se sabe uno. Pero sabemos que va a finalizar. Sabemos cuándo comenzó, sabemos los eventos que van a pasar cuando se termina, pero no sabemos cuánto tiempo. Pero esto representa el rapto. El rapto, esto se encuentra en 1 de Corintios 15, 1 de Tesalonicenses 4, como dice aquí, Filipenses 3. Se habla de este evento nombrado el rapto también en Apocalipsis 4. Así que aquí vemos que lo que dice Pablo aquí, él está desarrollando este entendimiento de los que están en Cristo. Entonces Jesús va a descender del cielo y nosotros vamos a ascender. Aquí está la resurrección y lo vamos a ver en las nubes. Eso está plano ahí, pero los que están en Cristo. Primero, los que fueron muertos, ¿verdad? Los que vinieron antes, está hablando no de los del Antiguo Testamento, sino de los santos del Nuevo Testamento. Los que vinieron antes y ya están muertos van a resucitar primero. Y después los que están vivos y no se habían muerto todavía, también se van a resucitar. Este evento puede pasar en cualquier tiempo. Pero es importante entender que los que vinieron antes fueron primeros de la resurrección y los que vinieron después a últimas, ¿sí? Esa forma también va no solamente en el Nuevo Testamento, pero también nos dice y desarrollado también que en Apocalipsis 20 nos da un poco más información de cómo va a ser la resurrección de los justos. Acuérdese que preguntó Pablo
a Jesús, ¿qué vamos a recibir nosotros? Y con esto Él desarrolló esta doctrina. En 5 de Apocalipsis 20, dice aquí, empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ok, esto aquí no se utiliza la frase en Cristo, pero se utiliza a los que son salvos, los que son bienaventurados, como dicen 6, que no tienen parte en la primera, los que la segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. ¿Okay? Estos son gente salvos, son gente que son cristianos. Entienden, han sido nacidos de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, se han arrepentido de los pecados. Y cualquier pecado, pues, se arrepiente uno y reconozca que es pecador y que ha hecho pecados, pues, y cuáles son, y de que a algunos para que se salven se tiene que reconocer que creyendo, pues, en algo que es falso, aunque son ignorantes o no, es pecado. Y se tiene que arrepentir de ese pecado para ser salvos. Y por eso yo, cuando era católico, pues yo pensaba que la iglesia y por los sacramentos uno obtenga un poco más de la gracia de Dios, porque así enseñan ellos. Nunca vigilé bien en las escrituras si estas cosas son ciertas, pero yo nomás recibí lo que ellos me decían. Pero yo tuve que arrepentir de eso, porque los sacramentos no se salva a uno. El sacerdote no tiene poder de quitar los pecados. Orando a María y los santos no vale nada para uno, pero yo pensaba que sí. Y yo enseñaba también a los demás así. Yo oré mis Padre Nuestros y Ave Marías y todo eso. Yo la hice en los rosarios. Pero entendiendo ahora que eso no está en las Escrituras, y entendiendo ahora que la Biblia se habla de que una relación debe tener uno directamente con Cristo, me arrepentí de haber creído esto, fue porque fue mi culpa. Bueno, uno dice, pues no es tu culpa, así te enseñaron. Pues sí, es mi culpa porque la Biblia estuvo aquí y yo no vigilé bien. Fue mi culpa porque yo siempre tenía la Biblia, pero no la leí. Nomás dejé de que ellos, acepté lo que ellos me dijeron. Así que cuando eso pasó, yo tuve que arrepentir de eso. Y me arrepentí de eso y acepté entonces a Jesús y a Él solamente y ninguna otra cosa, porque Él fue el que se sacrificó para mis pecados. En esa forma, después de arrepentir, no antes, porque antes de que uno se arrepiente, pues no necesita a Jesús. ¿Para qué necesito a Él si yo no me arrepiento? Yo no me miro tan mal. Pero cuando uno reconozca que sí está mal y que es digno, pues, a recibir condenación por los pecados y se arrepiente de eso y acepta a Jesús, es cuando uno es salvo. A esa gente, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Pero aquí en Apocalipsis 20 nos habla de los que son resucitados. La resurrección y el orden incluye más que los santos en el Nuevo Testamento, incluye también a los santos en el Antiguo Testamento, porque aquí dice de que después de 1000 años también resucitaron. Así que, siguiendo la forma de que los primeros van después y los después primeros, la primera resurrección se encuentra en el rapto aquí. Pero después, y luego viene la tribulación, 7 años, cuando Dios está purgando básicamente el mundo para recibir su venida, pues, y aquí está el reino de Jesús, 1000 años va a estar aquí reinando sobre el mundo. Después de todo esto, nos dice en Apocalipsis 20, van a ser resucitados también después de 1000 años. Otra resurrección de santos. Esto no es resurrección de los que son injustos, sino de los justos. Y en este tiempo van a ser los santos del Antiguo Testamento, porque ellos vienen después. Así que el orden de la resurrección es que aquí primero es los que están en Cristo van a resucitar. Entre ellos también los que vinieron antes primero y los primeros antes. Después de 1000 años, como dice en Apocalipsis 20, van a ser resucitados los que no tienen la segunda muerte, no tienen poder sobre ellos. Esto tiene que ser los que faltan. ¿Cuáles son los santos del Antiguo Testamento? También van a ser resucitados los que son injustos y aquí van a estar echados en el lago de fuego por una eternidad. Y eso es el futuro de la mayoría de la gente, porque nunca se llegan al punto de arrepentirse por haber creído algo que está mal o por haber pecado. Entonces, así está el orden. Ahora entendemos que cuando Jesús dice aquí en Mateo 20, otra vez, regresamos aquí a 20, y dice aquí al fin es muchos que son primeros serán postreros y los postreros primeros. Ahora entendemos que Jesús no solamente decía de que los que quieren ser primeros no van a ganar lo que ellos quieren, pero los que son más humildes y no quieren ser primeros, esos son los que van a recibir más premios. Pues sí es cierto eso, pero también físicamente y actualmente se está hablando de Jesús del orden de la resurrección.
Así que, ¿y qué dice? ¿Y por qué Pedro pues pregunta estas cosas? Porque vio al rico, vio a todo lo que tenía este hombre que no quiso dejar de estas cosas, pero Pedro sí los dejó. Esto nos dice que Pedro no era alguien pobre. Yo no creo que era un hombre pobre, porque él se dejó. Tal vez él se vio como este hombre, tan rico, tal vez no tan rico, pero él tenía riqueza y él se dejó. Él tenía casa, él tenía riquezas, él tenía barcos, él tenía su negocio, él los tenía, vivía bien, yo me imagino. Pero él se dejó de todo eso, no como este. Pero Jesús aquí dice que el sentido que tiene Pedro es que él quiere ser primero, y van a ser a los últimos. Lo que Jesús decía es que este querer que tú tienes para ser primero, tú vas a ver a otros primero resucitar y luego te vas a dar cuenta que el sentido que tú tienes no está bien. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia de las riquezas? Este querer de tener premios en el cielo donde nunca se corrompan estas cosas fue el querer que quiso a Pedro. Pero aquí está endereciendo Jesús este sentido para que no tuviera dificultad en el futuro. Entonces aquí vemos que la Biblia se habla de las riquezas. ¿Qué nos dice la Biblia de las riquezas? Y acá ahora estamos aquí, ¿verdad? Las riquezas. Las riquezas en la Biblia nos dice, y hay una lista. Muchas de estas cosas van a ser muy comunes, muy semejantes, pero yo nomás estoy utilizando las escrituras para hablar de la descripción, lo que dice la Biblia de las riquezas. Número 1 dice la Biblia que las riquezas son temporarias. Nos dice esto en Proverbios 27, cuando dice que el hombre que mete el dinero en una bolsa, pero es una bolsa que tiene hueco. Ya que lo mete, se sale otra vez para abajo. Y las riquezas no son ciertas, no son firmes, no son ciertas. Nos dice eso en 1 de Timoteo 6. Y también en Proverbios nos dice que tienen alas y vuelan. ¿Sí? Ahora están aquí, pero tú no los puedes captar. Es como un pájaro. Si tú quieres agarrar, es imposible captar a un pájaro, al menos que lo haces con otra. Pero para que tú le sigues al pájaro y le agarras de mano, es imposible, porque el pájaro vuela. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, no es cierto, las riquezas no son ciertas. De un día a rico a pobre y otro día el pobre a rico, así son las cosas. No dan satisfecho. Eclesiastés 4 y 5, aquí está hablando Salomón, y él dice y él era un hombre que él buscaba todo lo que ofrecía pues este mundo. Él era más rico que a todos. Él tenía mujer, dinero, ropa, casa, naturaleza. Él utilizó su vida y toda la riqueza. Él tenía una vida de que no tuvo que preocupar, y él se pudo entonces enfocar en otras cosas con toda su vida, porque él ya era rico pues. Pero él dijo después de todo, vanidad es de vanidad. Es toda esta vida. Entonces las riquezas son vanos, no solamente vanos, inciertos y temporarios, pero también son corruptibles. Es lo que dice en Santiago 5:2. Dile al rico que sus riquezas son comidos por bolillo y también se oxidan. Y también las riquezas, como les he dicho, vuelan para afuera, son como pájaro. Son engañosos. Nos dice aquí en Mateo 13, cuando Jesús aquí se habla de la parábola de la semilla, que lo que pasa es que la gente, cuando la semilla cae en tierra que tiene hierba, que la hierba entonces ahoga de que las plantas buenas no recibirán pues los nutrientes pues de la tierra, porque las hierbas están ahogándolo. Y así son las riquezas. La riqueza para uno se ahoga a uno, no la hace para que uno reciba lo que Dios tiene, porque son ricos. También se roban, pues las riquezas se roban, se gastan. Ninguna cosa que tú puedes comprar en este mundo va a durar para siempre, nada. Si tú compras el carro más elegante, pero con tiempo, ¿qué pasa con el carro? No, pues se gastan los frenos, se gastan las llantas, se gastan todo esto, y a últimas se oxide, o se quiebra, o se choca, o se mancha, o nunca existe para siempre, nada. La ropa que yo tengo hoy día, 20 años para atrás yo no tenía nada de esta ropa, porque esa ropa ya se gastó. También uno se gana peso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que son corruptibles. Y también nos dicen Habacuc, esto es interesante, que es como lodo grueso. Las riquezas son como lodo grueso. Quiere decir que, o no lodo pues, pero algo que se forma en el alfarero a sus jarras. Pero cuando eso está duro, es inútil, no sé por qué no se puede formar. Entonces las riquezas se representan en la Biblia como esas cosas.
Pero también la Biblia nos da aviso contra las riquezas. Hay 4 cosas que nos dice la Biblia, cuídese de estas cosas. Aquí vemos cómo la Biblia se habla de las riquezas, pero ahora queremos hablar de estos avisos. El aviso número 1 de la riqueza es esto, que por la riqueza el ser humano no se recibe el Evangelio. Esto vemos en la vida del rico aquí. Él era rico, dijo Jesús, vaya, vende todo lo que tú tienes y sígueme a mí, pero él no pudo hacerlo porque él tenía mucha riqueza, así que él se fue triste, porque él sabía que no lo pudo hacer, que no hubo por dentro de él esa capacidad de rendirse de todo y seguir a Jesús, él no tenía fe. Y entonces muchas veces el primer aviso nos dice la Biblia es que cuídese con las riquezas, porque las riquezas engendra de que uno no recibe el Evangelio. Número 2, también se ahoga la palabra de Dios. Esto también otra vez en Mateo 13, que la semilla se cayó en tierra con hierba y dice que se ahogó la palabra. ¿Sí? La palabra, se utiliza eso. La palabra del Evangelio, por supuesto, pero la palabra de Dios. Muchas veces uno que tiene mucha riqueza piensa que no necesita la Biblia y la palabra de Dios porque obviamente está esa persona muy bendecida y que no necesita entonces las palabras de Dios. Pero esto es engaño. Entonces el segundo aviso nos dice la Biblia que no solamente se obstruye o no se permite que uno reciba el Evangelio, pero también no se permite que uno reciba la palabra. Número 3, es el raíz de toda maldad. No se lo dice en 1 Timoteo 6:10, de que es el raíz de toda maldad. El amor del dinero, perdón, no el dinero, sino el amor del dinero. Este querer de juntar dinero porque quiere dinero. Esto es egoísmo, y el egoísmo es la raíz de todo malo, Viene todo lo malo que hace un hombre, el ser humano malo, porque de corazón es egoísta y quiere juntarse cosas para él mismo. No quiere ofrecer, no quiere dar. No es algo natural para el ser humano, y por eso es la raíz de todo lo malo. Es otra cosa, pero también viniendo semejante a esto, número 4, también esto guía, el amor o la riqueza muchas veces guía a otros pecados más profundos y más graves. Por ejemplo, uno niega a Dios. Uno que tiene mucha riqueza, todo eso niega a Dios. Eso nos dice en Proverbios 30. Proverbios 30, versículo 8. Vamos a verlo. Proverbios 30 y versículo 18, 30 y 18. Aquí dice, 3 cosas me son ocultas y la cuarta no sé. Qué buen versículo es ese. No 18, sino 8. Proverbios 38, 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí, no me des pobreza ni riquezas, mantiéneme del pan que he menester. Entonces aquí dice que no me das tanto para que te niego a ti, pero no tampoco para que sea yo un pobre y mendigo. Así que uno niega a Dios, ¿sí? Si yo tengo mucho, entonces voy a decir que no te necesito a ti, Dios mío, y esto es un pecado lo que guía a la riqueza. También uno rechaza a Cristo. Muchas veces se rechaza que aquí vamos otra vez, este gobernador rico y joven rechazó a Cristo porque tenía mucha riqueza. Entonces esto nos enseña que la riqueza muchas veces hace que el hombre niega a Jesús, de que niega a Dios, pues rechaza a Jesús, y de que uno piensa que es suficiente para sí mismo. Dice en Proverbios 28 y 11, el hombre rico es sabio en su opinión, mas el pobre entendido le examinará. Así que un hombre rico, dice aquí, es en su propio entendimiento. Perdón, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? 23, tampoco, 28, 11. Sí, el hombre rico, ahí está, es sabio en su opinión. ¿Qué pasa con el rico muchas veces? El rico piensa que él mismo hizo de que tuviera sus riquezas. Porque es inteligente, porque es físicamente. Mire, los deportistas, los que son profesionales, los que tienen mucho dinero, ¿qué piensan ellos? No, pues yo tengo tanto dinero y soy tan rico porque yo tengo una potencia física más que los demás. Tal vez sí es cierto, pero esa potencia física no viene de él mismo. ¿Quién le dio? Por naturaleza, algunos son más potentes físicamente que a otros. Pero ¿quién da esa potencia?
pues Dios, pero no reconozcan eso. Ellos piensan que por ellos, por mi tanto trabajo que me he puesto aquí, por eso yo soy conmigo. O los que son bien inteligentes. Hay los que tienen una mente inteligente sobre los demás por naturaleza. Pero esa persona no es porque es muy estudioso, no es porque Dios se le había dado. Pero una persona piensa que es rico, que él mismo lo había hecho. Bueno, y también tiene un espíritu que no se aguanta uno. Muchas veces el rico trata a los demás, menosprecia a los demás porque es rico, ¿verdad? Y a los pobres pues no son así. Un pobre no menosprecia a los demás. El pobre entonces se da cuenta que no tiene y él quiere tener buena relación porque es menesteroso. Pero el rico pues piensa que no necesita el pobre y por su riqueza piensa que está sobre otro y de que lo van a menospreciar. Y eso es lo que llega a muchas veces un espíritu que no aguanta uno y que menosprecia a los demás. Estos son pecados que vienen por la riqueza. La riqueza viene primero y después la persona menosprecia a los demás. O piensa que por uno es suficiente. O rechaza a Cristo o niega a Dios. Entonces la Biblia nos está diciendo que las riquezas no son buenas por estas cosas. Aquí entonces otra vez a Mateo 20. Ya cuando esto pasó, Pedro dijo, no, pues ¿qué vamos a recibir nosotros? Y le dijo Jesús, los que han dejado estas cosas sí van a recibir, pero entiende esto, que los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser primeros. Entiende esto. Y con esto nos da la explicación en esta parábola de los trabajadores. Va la cosa aquí en Mateo 20, aquí vamos a leer una porción, pero dice que porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, 20 versículo 1, padre de familias que salió por la mañana a coger peones para su viña y concertado con los peones por un denario al día, los envió a su viña y saliendo cerca de la hora de las 3, vio otros que estaban en la plaza, ociosos y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las 6 y de las 9 horas e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de las 11 horas, halló otros que estaban ociosos y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Dícenle ellos, porque nadie nos ha cogido. Díceles, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que fuera justo. Y cuando fue la tarde del día, el señor de la viña dijo a su administrador, llama a los peones y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y vinieron los que habían venido cerca de las 11 horas, recibieron cada uno un denario. Y viendo también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y tomándolo, murmuraban contra el padre de la familia, diciendo, estos postreros solo han trabajado 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado a carga y el calor del día. Y él respondiendo le dijo uno a los otros, amigo, yo no te hago agravio. ¿No te concertaste conmigo por un denario? Ellos estaban de acuerdo. Al principio es decir, si tú trabajas para mí todo el día, pues te doy un denario. ¿De acuerdo? Sí, pues, se dieron la mano y fueron a trabajar. Entonces, cuando a él les dio el denario, ¿cómo fue mal? Si era justo, ellos estaban de acuerdo que iban a trabajar por un denario. Pero cuando vieron a los demás que recibieron lo que ellos mismos recibieron y no estaban todo el día, es cuando se enojaron. Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora entendemos un poco más, porque ya estudiamos lo que es la resurrección. Jesús entonces está hablando de esto. Y Pedro dijo, ¿qué vamos a recibir? Bueno, Pedro, entiende esto, que ustedes, los que vienen después de ustedes, van a ser resucitados primero. Y tú vas a ver a ellos recibir lo que tú estás recibiendo. Entonces, el sentido que tú vas a tener no va a ser tan bueno. En el día de la resurrección, cuando se supone que todo va a ser bueno, ¿sí? Y a nivel, y que todos vamos a tener buen compañerismo y todo eso, pero Pedro aquí está entrando en envidia, celos. Porque a los que tienen más en el reino del cielo a los que tienen menos, van a ser celosos a los que tienen más. Entonces, estos celos se producen porque ellos recibieron lo mismo que recibieron los demás. Pero lo que pasa es esto, de que cuando uno entiende estas cosas, cuando uno es pues digno, es entendible, que tiene bendiciones, pero no por su propio hacer. Es diferente aquí en este mundo.
Porque aquí en este mundo, cuando uno trabaja, debe de recibir sus bienes. Pero en el reino de los cielos, toda la gloria va a ser para Jesús, no para uno. Y para que uno se compara con otro y va a decir que no, pues yo tengo mejores bienes aquí en el cielo porque yo he trabajado más para el Señor y tú no. Así que ahora van a menospreciar a los demás. Pero Jesús lo hizo a propósito de que primero los que han venido después van a ser resucitados primero. Y los que han estado pues esperando por mucho más tiempo, ellos van a ver a los otros resucitar primero. Y es cuando se van a dar cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Aquí, entonces, ¿cuáles son las enseñanzas que vemos aquí? Primero, no importa cuándo tú entres en el reino, aún recibirás una bendición. Pedro entonces decía, no, pues ¿qué vamos a recibir nosotros de que hemos dejado de todo? Y los que no han dejado de todo, pues ¿qué tienen? Nos enfocamos en el ladrón en la cruz que estaba al lado de Jesús. Dijo Jesús a él, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Conmigo estarás en el paraíso. Ahora, este hombre no tenía tiempo para hacer buenas obras. Él era un ladrón y que estuvo en la cruz y crucificado con Jesús injustamente. Pero él se anotó eso y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando tú entres en tu reino. Y él le dijo, este día tú estarás conmigo en el paraíso. Tanto como Pedro. Este hombre, este ladrón que está al lado de Jesús, él va a recibir el reino y va a estar con Jesús tanto como Pedro que se ha dejado de todo. Así que no importa cuándo tú entres en el cielo, no importa cuándo tú recibiste a Jesús, si tú antes en la vida o temprano o con mal entendimiento, con menos o eso, lo que pasa es que todos van a recibir juntamente la bendición porque todos vamos a estar adorando a Jesús. Número 2, hay que entender que Dios no es deudor a ningún hombre. Al hombre no puede forzar a la mano de Dios para decir que tú me debes a mí. No debemos a Él nada. Él nos dio vida eterna. Él por su misericordia y gracia nos dio la salvación. Y el ser humano no se puede hacer a Dios deudor. Es imposible eso, y entendemos eso. Número 3 también, los premios y todo eso son según la gracia de Dios y no por lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hacemos lo que hacemos para Dios por el amor que tenemos para Él. No para recibir premios, no para todo esto, sino para escuchar un día, bien hecho, siervo mío. Pero el sentido es esto, de que si yo sirva a Dios solamente para recibir ganancia en el cielo y no porque le quiero a Él, es cuando el sentido no me basta tener buenos, no es el mejor sentido, es el sentido que tenía Pedro aquí. Así que esto es importante. De aquí, entonces Jesús, ya después de todo esto, se habla de su muerte y lo que le van a hacer a él. Aquí vemos en 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y azoten y crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Entonces se lleva a la madre de los hijos de Zebedeo. Ok, a eso vamos en un momento. Pero Jesús otra vez repasa de que a él lo van a matar, a él lo van a crucificar, lo van a poner en la cruz. Y entonces Jesús aquí es un buen ejemplo de alguien que nunca ha hecho nada mal, pero aún recibió cosas por haber comportarse bien. Si es cierto que el sentido que tuvo Pedro, de que si uno pues sirve a Dios de tal manera y se deja de todo esto, no como este rico, sino nosotros, entonces recibimos bienes. ¿Quién más recibirá buenas cosas aquí en este mundo, menos a Jesús? Porque Él no se dejó de todo. Tal vez Pedro se dejó de familia, se dejó de todo esto, se dejó de todo eso para seguir a Jesús. Tal vez es cierto, eso no le quito. Pero ¿qué más dejó Jesús? Se dejó del cielo. Se vino del cielo, adorado por los ángeles ahí, para ser un hombre menospreciado por los demás. Vino a lo suyo, para lo suyo y no lo quiso. No lo quisieron a Él. Y para los que sí le recibieron a Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay muchos que no lo recibieron. Y es cierto, eso se ve en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Así que Jesús es el ejemplo. ¿Quién más se dejó de más que a Él? ¿Quién era más rico y se hizo más pobre? ¿A quién entonces en este mundo, aunque uno nace mal en una familia pobre y no tiene nada en la vida, pero quién
¿Quién se ha dejado de más que Jesús? Nadie, ni siquiera se compara de lo que se ha dejado de Jesús. ¿Y qué le hicieron a Jesús? ¿Qué recibió por ser tan bueno, por dejar de todo lo que Él dejó? ¿Qué le hicieron? Lo mataron, lo crucificaron, lo bofetaron en la espalda con todo lo que hicieron, le jalaron las barbas. Él recibió tantas cosas malas solamente por ser perfecto. Y Él era perfecto, nunca hizo nada, nunca molestó a nadie, se dejó de todo. Si Él mismo, por haber hecho todo eso, vino a este mundo para ser crucificado y todo eso, y nunca se quejó, ¿cómo es que un hombre se puede comparar con su mismo Jesús y su Salvador? Pues no se puede. Así que aquí Jesús es un buen ejemplo de lo que Él está diciendo. Después de todo esto, vamos a repasar. ¿Qué pasó? No, pues el rico se fue. Pedro dijo, ¿qué vamos a recibir nosotros? Hemos dejado de todo, ¿qué vamos a recibir? No, pues ustedes que se han dejado sí van a recibir, pero entiende que los primeros van a ser últimos y los primeros. Y Él entonces dio la parábola de los que fueron los trabajadores en la viña. ¿Sí? De que los que trabajaron todo el día recibieron un denario, tanto como los que trabajaron nomás por un cachito de tiempo. Es que recibieron lo mismo, un denario. Los señores estaban de acuerdo. Él está recibiendo, los apóstoles pues están escuchando todo esto. De que no importa, tú no debes enfocar en lo que tú vas a recibir en el reino. Nomás enfócate en el amor que tienes tú para tu Salvador y en la gracia y la misericordia de que Él ofreció a ti gratuitamente. Nomás enfócate en eso. Tanto que ellos están escuchando, además escuchando que Jesús, el ejemplo, el grande ejemplo de alguien que se dejó de absolutamente todo, pero aún lo trataron así. Después de escuchar todo esto, toda esta enseñanza de la resurrección, todo lo que va a pasar, ¿qué dice aquí en 20 y versículo 20? Entonces se llegó a él el madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro en tu izquierda en tu reino. Increíble, es como decir que no has escuchado lo que yo les estoy enseñando. ¿No estás escuchando estas cosas? ¿Qué te pasa? Después de haber escuchado todo eso, quiere esta mamá que sus hijos serían uno al lado del trono de Jesús y el otro en el otro lado del trono. Con él viene a su reino. No entendió. Entonces Jesús dice aquí que no es para mí entregar eso, no te lo voy a decir. Dice aquí, respondiendo, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber de la copa en que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo en que soy bautizado? Dicen ellos, los hijos, podemos. Él les dice, a la verdad, mi copa beberéis y el del bautismo que yo soy bautizado, seré bautizado. Mas sentaros a mi mano derecha, a mi izquierda no es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Entonces, Él nos dice, y vamos a hablar un poco de esta copa y el bautismo. Aquí Jesús no está hablando del mismo copa que Él decía en el jardín de Getsemaní. Ahí Él dijo que pidió que esta copa lo pasaría. Pero no está hablando de la misma copa. Acuérdense que estamos hablando de su reino, estamos hablando de su trono, estamos hablando del tiempo en cuando los que son suyos van a estar con Él, reinando con Él en su reino. Entonces la copa, pues en realidad está hablando de compartiendo, pues, y comiendo y teniendo compañerismo y todo eso. La copa, pues, de eso está hablando. Y del bautismo, está hablando del bautismo en gloria, no del bautismo de agua, ni del bautismo del Espíritu Santo. Eso viene después, no tiene nada que ver con el contexto aquí. Él está hablando del bautismo en la gloria, en su gloria, que siendo bautizados o inmergidos o sumergidos, pues, en gloria y en la presencia de Él. Es cierto que ellos van a tener eso, pero para decir quién va a estar directamente cerca a su trono no es para Él. No quiere decir que Jesús no supo, no más que no fue permitido Él, porque Él estaba bajo obediencia, a decir esto a los demás. Hay los que van a ser sentados ahí, pero también no se sabe quién es, porque si hubiera dicho, pues entendemos lo que va a hacer. Si Él hubiera dicho, está bien, usted para aquí, este lado y usted para aquí, este lado. ¿Qué hubiera pasado entonces con los demás? Si aquí vemos que no estaban de acuerdo, que por decir esto se enojaron ellos con estos hermanos, tanto entonces, ¿qué tanto más por si a Jesús le hubieran dado lo que ellos querían? Así que, pues esto es entendimiento y nos ayuda a nosotros a entender ciertas cosas. Y aquí al fin vemos otro ejemplo
de cómo los que respondieron bien. Jesús es el mejor ejemplo, pero aquí también algo pasó, que está puesto aquí en la Biblia para enseñarnos, pienso yo. Es para que nosotros nos diéramos cuenta. Aquí dice en 29. Dice 29. Entonces, saliendo ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y aquí 2 ciegos sentados junto al camino, como oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la multitud les reñía para que callasen. Mas ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y parándose Jesús los llamó y dijo: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Dícenle ellos: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, teniendo misericordia, tocó los ojos de ellos, y luego sus ojos recibieron la vista y le siguieron. Entonces aquí estamos en los ciegos que recibieron su vista. Este es un ejemplo a las personas que respondieron bien del reino de Dios. ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron: Señor, Hijo de David. Las palabras que utilizaron estos ciegos eran de fe, porque ellos decían Señor. Entonces ellos respetaron la persona de Jesús, aunque no lo habían visto, no lo vieron con los ojos porque no servían los ojos, pero ellos decían por fe, pues, en la persona a quien están hablando, le decían Señor. Pero no solamente Señor, le decían ahí Hijo de David. Con esto reconocieron estos ciegos, aunque no lo habían visto, de que Jesús no solamente es su Señor, pero también es el Hijo de David. Quiere decir que Jesús a ellos se le ascribieron pues la posición de ser hijo de David. ¿De qué manera? Pues vino de la línea de David físicamente. Pero también a David fue prometido, o el covenante que tuvo David con Dios, de que sus hijos iban a estar en el trono para siempre. Y también, entonces estos ciegos cuando decían hijo de David, reconocieron de que la promesa que Dios dio a David fue lleno o cumplido en Jesús, en el que le decían Señor. Todas las promesas que Dios prometió a Abraham iba a ser por la línea de Judea. A todo el mundo iba a ser bendecido, porque por la línea de los judíos y en particular la línea de David iba a venir Jesús de esta línea. Y vino pues, y se llenó toda la promesa de Dios a Abraham y a David, a todos esos por medio de este hombre. Y estos ciegos reconocieron eso y se le dieron al Señor su propio título. Con esto esta fe que tuvieron ellos, le hizo a Jesús parar. Le paró, andaba caminando y cuando escuchó esto, ¡pum!, se paró. Estamos hablando del Dios de todo el mundo. Estamos hablando del Dios encarnecido. Que esta fe que demostraron estos hombres menospreciados, que los demás decían que se cayeran, se hizo a Jesús parar. Fíjese de eso. Qué bonito es eso para mí. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres? Lo que vemos. Solamente querían ver, que los ojos se les sirvieran. No dijeron ellos: no, pues queremos tener buena posición, queremos estar al lado de su trono en el reino, queremos tener una alta posición. Nomás querían ver. ¿Y cuál fue su clama? Ten misericordia. Nomás querían la misericordia. Nomás querían eso. Y pues lo recibieron. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo debe ser la actitud de uno. Que cuando uno piensa de lo que Dios ha hecho para uno, solamente por la misericordia y la gracia de Dios somos quien somos. Y no importa lo que Él nos da, Él nos salvó por su gracia. Y demos la gracia y reconocer que solamente eso es el punto. Y tanto como un ciego que solamente quería ver, que solamente quería misericordia del Señor para reparar lo que ellos tienen de mal. También los que somos salvos entendemos que tenemos el pecado de mal. Y Dios nos salvó de ese pecado solamente por su misericordia. Lo que Él nos da en su reino, eso está para Él. Nada más que lo bueno es que vamos a estar ahí. Vamos a estar cerca a Él. Si lejos o cerca, pero vamos a estar ahí. Y eso es la importancia. Y solamente por la gracia del Señor. Entonces entendemos con todo esto de que es importante entender que las riquezas no te hacen nada. Que la riqueza aquí en este mundo, si Dios nos da estas cosas, pues qué bueno. Y si uno trabaja para estas cosas y tiene sus bienes para proveer y dar a la iglesia, eso no es algo malo. Pero cuando uno ama estas cosas, hay que entender que las riquezas también son peligrosas. Y el tiempo de la resurrección, los antes van a ser primeros y los primeros antes. La parábola de los trabajadores nos enseña eso. Los que eran más tiempo eran después y los que eran menos tiempo primero. Y también los ciegos recibirán. Hubieron muchas personas ahí, personas que pudieran ver y todo eso, que estaban bien, pero solamente
a los que eran menospreciados, Jesús se paró para ellos, pero no para los demás. Así que entendemos muchas cosas aquí, pero el ejemplo más que todo, y les dejo con esto, es nuestro Señor Jesús, que estaba en la gloria, pero se dejó de todo eso, menospreciado a los hombres, para ser el primer fruto de la resurrección. Qué importante es eso. Debemos enfocar y trabajar para Él, por lo que Él hizo para nosotros y no para tener las riquezas. Qué gusto me dio estar con ustedes y investigar estas cosas de las Escrituras este día. Que tengan un buen día. Ahí nos vemos después.